esconde en tinieblas. Y nosotros a veces pensamos que ese velo era un velo como estos. No, ese velo era de un palmo de grosor. Para limpiarlo, para hacer el mantenimiento de ese velo, se requería la labor de 200 sacerdotes. Para poder pasar del lugar santo al lugar santísimo, el sacerdote tenía que pasar postrado, no podía levantar el velo. Eso no era fácil. No era fácil, y sobre todo el miedo que le daba. Pero bueno, después hablamos de eso. El candelabro. Y vamos a mirar un poco en la escritura qué nos dice el Señor del candelabro, porque es que el Señor, vamos a ver cómo el Señor se manifiesta en luz a nuestras vidas y qué significa todo eso. Y quiero que por favor me acompañen a Éxodo 25. Éxodo 25. Y vamos a leer rápidamente del versículo 31 al 40. Porque es que eso no lo estamos inventando hoy en esta mañana acá. Eso está escrito. Dice el Señor en Éxodo 25, 31 al 40, dice: haz un candelabro, le está hablando el Señor a Moisés. Haz un candelabro. ¿De qué material era ese candelabro? De oro puro, labrado a martillo. Mire que esto está lleno de detalles. Oro puro, labrado, me le pusieron música de fondo aquí a esto. Labrado a martillo, si alguien, gracias Camilo. Labrado a martillo. Sigamos. ¿Qué más dice? Dice: todo el candelabro y sus decoraciones serán de una sola pieza. La base, el tronco, vamos a suponer que este atril es el candelabro, ¿cierto? Porque es que era así más o menos un poquito más alto, dicen iba a decir las malas lenguas, no, hoy no hay malas lenguas acá. Más o menos de mi altura era el candelabro, o sea, era alto, el candelabro era alto. Dice: todo el candelabro y sus decoraciones serán de una sola pieza, la base, el tronco, las copas, ahora miramos qué es, las copas para las lámparas, los capullos y los pétalos. ¿Qué cosa tiene base, tronco, capullos, pétalos? La flor tiene tronco. Un árbol, ¿cierto? Pareciera que me está describiendo como un árbol, ¿cierto? Entonces era un candelabro en forma como un árbol. Bueno, bien. Luego el versículo 32 dice: hazlo con 6 ramas, vamos a mirar las ramas, que salgan del tronco, 3 a cada lado. Entonces, una rama acá, otra ramita aquí y otra ramita acá, ¿cierto? Van 3. ¿Cuántas tenía? 6, ¿cierto? Otra ramita aquí y otra. 3 y 3 a cada lado, ¿bien? Y aquí está la principal. Bien, o sea, ¿cuántos bracitos o ramas tenía en total? 7. Bien. Cada una de las 6 ramas tendrá 3 copas para las lámparas en forma de flor de almendro. ¿Ustedes conocen la flor de almendro? A mí se me parece como a lo cobo, tío, parecido. Sí, como a un lirio, ¿no? Más o menos sí. Generalmente son blancos y rosados, el almendro. Bien. Y las copitas tenían esa forma, o sea, eran 7 copitas en forma de flor de almendro. Y cada una de esas copas tenía capullitos, como para salirle más florecitas, y pétalos. Esos pétalos quiere decir que tenía esos capullitos, eran como los cáliz de la flor. ¿Saben qué es? Las hojitas que están aquí justo debajo. Aquí estamos viendo ciencias naturales de tercero de primaria, pero como son niños todos, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Entonces eso lo tienen fresquito. Bien, luego le dice el Señor a Moisés: trabaja artesanalmente el tronco del candelabro con 4 copas para las lámparas en forma de flor de almendro. Esto estaba lleno de flores de almendro también, con capullos y pétalos. También habrá un brote de almendro debajo de cada par de ramas.
donde las 6 ramas salen del tronco. Los brotes de almendro, mire, almendro, no era cualquier árbol. ¿De qué nos está diciendo el Señor que era ese árbol? De almendro, almendro. Ahora vamos a mirar por qué, o qué nos quiere decir el Señor ahí. Y ¿dónde iré yo aquí? Perdón, en el 35, ¿cierto? En el 36. Solamente en el 33. No, Señor, yo seguí leyendo. Atención, todavía no se me duerman, que todavía está muy temprano. Ya habíamos hablado que trabajar artesanalmente el tronco del almendro, del candelabro, y aquí iba a poner otras más flores, aquí esto llevaba flores. Bien, no vamos a mirar ahora cuántas, porque todo eso tiene un significado, pero hoy no lo vamos a ver. En el 34 dice que, en el 35 dice que también habrá un brote de almendro debajo de cada par de ramas. Aquí en las ramas que está acá, le iban a poner brotes de almendro, brotecitos que iba como cuando sale la flor, los capullos. Bien, en el 36 dice: los brotes de almendro y las ramas deben ser de una sola pieza con el tronco y de oro puro labrado a martillo. Estoy leyendo, ¿sí? No, eso está bien porque eso les llama a ustedes a leer y a mirar dónde vamos. Yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Eso está bien. Pero mire que más manzanas, y si hubiéramos leído manzanas, pues se imaginan manzanas en un árbol de almendro. Eso como que no cuadra, ¿cierto? Pero estamos mirando que es un árbol de almendro con capullos, con todo esto, ¿cierto? Pero me gusta que estén así de activos. Todo eso era el propósito. Lo hice con ese propósito. Bien, mire lo que dice así en el versículo 36. Versículo 36. Los brotes de almendro y las ramas deben ser de una sola pieza con el tronco y de oro puro labrado a martillo. Otra vez, de oro puro labrado a martillo. De una sola pieza. Esto, si nosotros vemos acá, este ejemplo que estamos poniendo aquí, mire que esto está empatado los niños se me distrajeron, aquí los ojitos. Esto tiene varias partes y esto se puede desarmar. Se puede desarmar. Cuando lo trajimos, este pedazo se le quita, se le pueden quitar las paticas y se le puede quitar esto. Pero el candelabro no se podía desarmar, era en una sola pieza y labrado a martillo. Ustedes, yo no conozco de orfebrería, no conozco el arte, pero se imaginan labrar un aparato más altico que esto, en una sola pieza, a martillo, y sacarle flores, pétalos, sacarle capullitos, sacarle brazos, y no podía. No se imaginen que estaban haciendo una escultura, porque el escultor coge la roca o el yeso, lo que vaya a trabajar, y empieza a quitar, y queda la obra. No. Queda la obra, era algo así como esto, más alto, pero así. Tenemos las flores, y aquí está el central, aquí está el tronco, aquí, el central. Y los 3 brazos a un lado y 3 brazos al otro, era algo así. Tenía más flores, es que a este se le cayeron, por ahí las buscamos, después las miramos. ¿Listo? Gracias, doña Eucaris. Bien, pero una sola pieza, bien. En el versículo 37 dice: luego haz las 7 lámparas para el candelabro y acomódalas de tal manera que reflejen la luz. ¿Hacia dónde? La versión que están leyendo dice ¿hacia dónde? La mía también, eso no puede cambiar, tiene que ser hacia adelante. La luz la da imaginemos ese candelabro que acabamos de ver, para que alumbre hacia adelante. O sea, si usted lo pone acá, ¿hacia dónde alumbra un candelabro? Hacia todos los lados. Pero tenía las lámparas de manera tal que alumbraran hacia adelante. Y algunos, la tradición judía dice que alumbraban hacia adelante y hacia el centro. ¿No sé cómo era eso? Hacia adelante y hacia el centro. Estaban acomodadas esas lámparas de esa forma.
Eso lo podemos entender un poco si nosotros nos imaginamos una lámpara antigua de aceite. Eran unos calderitos que se ponían sobre cada una de las flores, es que como no lo puedo parar aquí, que se ponían sobre cada una de las flores como unas ollitas. Esas eran las lámparas. Y a cada lámpara se le ponía una mecha de lino en este caso, porque al tabernáculo no podía entrar sino lino, la vestidura de los sacerdotes. Sí, aquí es que la enseñanza va a durar 2 horas. 2 horas, muchacho, tiene tiempo, ¿cierto? Bien, aquí tenía estas florecitas, se supone que iban más arribita. La florecita, y aquí se le ponía la lámpara. La lámpara estaba llena, ahora vamos a mirar, se usaba aceite de oliva, ahorita lo vamos a mirar. Y aquí la mecha, entonces las mechas del sacerdote Aarón la ubicaba hacia adelante, la mecha. Bien, por eso podía alumbrar hacia adelante y hacia el centro. La mecha iba ubicada hacia adelante. Bien, eso era. ¿Te puedes entrar? Ahora te llamo otra vez. Vas a hacer ejercicio. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? ¿De qué era el candelabro? Oro puro. No cualquier oro. Oro puro. Labrado a martillo en una sola pieza con todas sus partes, con todas la base, todo. Nada era desarmable. Ni nada se le había pegado con soldadura. Eso no se podía, dice el Señor. Tenía 7 brazos. Simulaba, o las características eran de un almendro. ¿Qué más tenemos? Las lámparas tenían que alumbrar hacia adelante. Bien. Las despabiladeras son unas cositas, no sé cómo decirles, de las lámparas con las que se apagan las lámparas. Y son los utensilios con los que se le hace mantenimiento. Porque bueno, eso caliente no le podían poner la mano. Entonces eso tenía unos instrumentos, y esos instrumentos para hacerle mantenimiento a lámparas también tenían que ser en oro. Bien. Las bandejas, todo tenía que ser en oro puro. Dice el versículo 39, necesitarás 34 kilos de oro. Todo de ahí, 34 kilos, no se podía usar menos, no se podía usar más. De oro puro para formar el candelabro y sus accesorios. Asegúrate, le dice el Señor a Moisés. ¿De qué se tenía que asegurar Moisés? Versículo 40. Asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. La revelación de este tabernáculo no fue dormido ni después de una siesta, después de almuerzo. Eso no fue haciendo nada, viendo una película. Moisés estaba por ahí en el desierto, no había nada que hacer. No, eso fue en la presencia del Señor. Y el Señor le muestra allí. Si vamos a Éxodo 26, 34 y 35. Éxodo 26, 30. Yo voy a seguir leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Pero eso nos ayuda también a pensar y como a traducir en la versión en la que cada uno estamos, ¿cierto? Porque queremos también comprender lo que estamos leyendo. Es muy fácil yo leer aquí lo mismo y ustedes allá dicen, pues aquí está lo mismo, pues al fin y al cabo, pues que lea Magda y que gaste ella la voz. No, eso nos ayuda a comprender un poco lo que estamos leyendo. Éxodo 26, 34, 35 dice, después, aquí está hablando de dónde va a quedar ubicado el candelabro. Dice que después de acomodar la tapa aquí en el arca, en el lugar santísimo, dice que va a poner ¿qué? Después pondrás la tapa del arca en lugar de expiación, encima del arca del pacto dentro del lugar santísimo. La coloca la mesa fuera de la cortina en el interior, en el lado norte del tabernáculo, y ubica el candelabro al otro lado de la sala, es decir, al lado sur. Eso significa que el candelabro, como decía al principio, iba a quedar a este lado, la mesa a este lado, y Aarón entraba por acá. Aquí quedaba el candelabro, a mano izquierda, a mano derecha la mesa. Esa era la ubicación. ¿Será que Moisés o Aarón y los sacerdotes podían hacer como nos gusta a nosotras las mujeres en las casas? Estoy aburrida de ver esos muebles igual todo el tiempo. No, qué jartera. Ay, no, me entró depresión. No, voy a cambiar, quiero ver. ¿Sí? No. Así como el Señor decía, tenían que quedar los muebles. Bien,
Vamos más adelante a Éxodo 27. Y aquí en Éxodo 27, 21 al 21, dice: ordénale al pueblo de Israel que te traiga aceite puro de olivas prensadas para la iluminación, a fin de mantener las lámparas siempre encendidas. El candelabro estará en el tabernáculo delante de la cortina interior que protege el arca del pacto. Aarón y sus hijos deberán mantener las lámparas encendidas por un rato. Cuando se despierten a las 9 de la mañana, ¿qué dice? Toda la noche en la presencia del Señor. Esta es una ley perpetua para el pueblo de Israel y deberá cumplirse de generación en generación. Entonces vemos aquí que con el aceite que se utilizaba para las lámparas era aceite de oliva prensado. Y el aceite de oliva, para los de pronto conocen un poquito, la oliva es un fruto carnosito y se macera y luego se mete a la prensa y de ahí se saca, ahí sale el aceite. ¿Quiénes lo iban a hacer? Miremos a ver, como Aarón estaba aquí, ¿cierto? Hasta ahora Aarón y los hijos estaban, pero miremos aquí, versículo 20. ¿Cómo le parece que el aceite para encender ese candelabro, sí, lo hacían el pueblo? Cualquier persona del pueblo podía traer aceite para el candelabro. No era ese aceite del candelabro. No lo confundamos con el aceite del altar del incienso, que acá el incienso, que es ese acá que llevaba aceite de olivas, el altar del incienso, ese sí tenía que ser preparado por Aarón y sus hijos. No, el aceite de oliva del candelabro lo podía traer el pueblo y ellos lo podían preparar. Eso es algo bien especial. Y Aarón tenía que mantener esas lámparas encendidas toda la noche, estar ahí. Y más adelante, si quieren yo lo leo, no lo busquen, en Éxodo 30, 7 y 8, dice que cada mañana Aarón debía preparar las lámparas y debería quemar, cuando entraba y quemaban, aquí que después, no sé si les vayan a explicar, el altar del incienso, él quemaba incienso en el altar del incienso y preparaba las lámparas. Estaba pendiente al altar del incienso y de encender lámparas. Eran dos cosas que se tenían que hacer en la mañana. También quemará el incienso en presencia del Señor cuando encienda las lámparas. Se hacía en la mañana y se hacía en la tarde. Y eso tenía que hacerse de generación en generación. Aarón y el sumo sacerdote que estuviera ahí debía pasar eso a sus hijos. Bien, entonces después de todo esto vamos a mirar, miren, la palabra nos dice en Ezequiel, en una visión que tuvo, que ese candelabro, que esa luz representa el Espíritu de Dios. Y si nosotros miramos lo que hasta ahora hemos visto, el almendro, les voy a decir una característica del árbol de almendro. El árbol de almendro es el primer árbol que florece en primavera. La palabra almendro en hebreo significa vigilante, el que vigila, el que está ahí como estandarte, quien despierta, atento. Eso significa almendro en hebreo. Y el candelabro, lo que daba la luz allí, tenía esa misma visión, tenía ese mismo fondo, estar siempre vigilante. Y Aarón y sus hijos, a mí me parece que mantener una lámpara encendida y más 7, una noche, eso tenía que estar vigilante uno. No podía uno irse a dormir. Llegaba a pasar algo y se quemaba esa carpa y ¿qué? Y era la presencia del Señor se iba. ¿Qué hacemos?
Había que estar vigilante. Miren, no en vano el Señor toma el árbol de almendro como un ejemplo para este candelabro. La luz, y esto era un acto perpetuo y era de generación en generación. Ese almendro, si nosotros recordamos, los que de pronto recuerdan, allá en Números, ¿recuerdan la vara de Aarón? ¿Qué fue lo que pasó con la vara de Aarón? ¿Quién recuerda? ¿Y de qué era la vara? De almendro, también era una vara de almendro. Reverdeció, y no solo, ¿qué significa que reverdeció? Los que quieran de pronto en su casita estudiar, eso está en Números 17 del 1 al 5. Reverdecer significa, era una vara de seca ya, pero era de almendro. Reverdecer significa, echó renuevos, echó flores y dio frutos, almendras. El almendro, ese candelabro representa el sacerdocio, hermanos. Allá en Números, cuando el pueblo dijo, ay, pero Moisés, ¿y por qué Dios solo le habla a usted? Ay, cualquiera puede ser también sacerdote y entrar a la presencia. Solamente puede ser Aarón y sus hijos. ¿Y los otros qué? Es que tienen algo de especial Aarón y sus hijos. Y entonces el Señor le dice a Moisés, Moisés, mire, vamos a hacer una cosa. Escoja que cada líder de cada tribu traiga su vara, una vara, y la marque con el nombre de la tribu. Y que Aarón traiga su vara y ponga en su vara el nombre de él. Y pónganla, tráiganla a mi presencia. Y mañana miramos qué pasa, le dijo el Señor a Moisés. Y cuenta la Escritura, cuenta el Señor, que esa vara el otro día había reverdecido, era la de Aarón. Dijo, y el Señor había dicho, aquel que haga yo reverdecer la vara, ese es mi escogido, ese va a ser mi sacerdote y sus hijos por generaciones. Miren, el sacerdocio no es al que se le ocurre. Todos somos especiales, todos somos importantes, pero es lo que Dios dice, no es lo que a mí se me ocurra, es como Él dice, a la hora que Él dice, con quien quiere y como Él quiere. Esa es la manera de Dios, hermanos. El sacerdocio. Bueno, ¿y eso cómo nos toca a nosotros? Ay, porque eso era Aarón, o eso es el pastor Humberto, el pastor César, el pastor Wilson. Eso es para algunos. ¿Eso cómo me toca a mí? Pues vamos a Hebreos 4:14. Recuerden que yo sigo leyendo en la traducción, nueva traducción viviente. Hebreos 4:14 dice, por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo. ¿Quién es este gran sumo sacerdote? Ahí dice, Jesús, el Hijo de Dios. Aferrémonos a lo que creemos. Capítulos adelante, en Hebreos 10, ¿estoy corriendo mucho o no? ¿O sí? Hebreos 10, 20 al 22, dice, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar. Ya sabemos, tenemos una idea de acá del tabernáculo, ¿cierto? Dice que el Señor Jesús abrió un nuevo camino, un camino que ¿qué? Que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero, con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo, a fin de purificarnos a nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Hermanos, lo que en algún tiempo era solamente para Aarón y sus hijos. Ay, yo no me imagino, y perdóneme que a veces me da por tirar una lágrima y se me corta la garganta, pero bueno, pero yo no me imagino con cuánto anhelo un hombre, una mujer en Israel preparaba
el aceite de oliva. Yo me imagino, porque tenía que ser prensado en la primera prensa. O sea, el primer aceite, las primeras gotas de aceite que salían de esa almendra, de esa, ¿cómo se llama? Aceituna, es que se llama el aceite de oliva. No me imagino con cuánta esperanza, anhelo, hacía ese aceite y lo llevaba allá al tabernáculo. Pero saber que ese aceite iba a servir para encender ese candelabro, pero que él no podía ver esa luz divina. Que iba a ser otro, el que se iba a deleitar de ser iluminado por la presencia de Dios. Pero él no tenía acceso. Él lo único que podía hacer era derramar su corazón mientras preparaba ese aceite. Pero no podía participar de ese espectáculo tan maravilloso. ¿Y sabe qué nos está diciendo Hebreos? El Señor. Que el Señor Jesucristo nos dio acceso. Allá. Nos dio acceso a ese candelabro precioso de luz. Él nos tomó desde acá, desde el altar del sacrificio, donde Él fue inmolado, hermanos. Desde acá nos toma y nos lleva a través de la fuente y nos purifica en su palabra y luego nos introduce al lugar santo y nos manifiesta su luz en unidad, porque era una sola pieza, en unidad en Él. Era de una sola pieza y labrado a martillo, y eso no es fácil, porque es que entrar allá, porque nosotros decimos, el Señor Jesús hizo todo. Entrar allá, hermanos, requiere ser labrado a martillo, pero allá estamos y Él lo hizo, delante de esa luz maravillosa y preciosa, que nos ilumina, que nos trae paz, que nos trae tranquilidad. Pero es un sacerdocio vigilante, es un sacerdocio que se mantiene en la brecha. Si Él es el gran sumo sacerdote, ¿verdad? Miremos Apocalipsis 1, 5, 6. Porque es que estamos diciendo, es que ¿quién hacía el trabajo en el lugar santo? Los sacerdotes, ¿cierto? Aarón y sus hijos. Bueno, entonces como el Señor Jesús es el sumo sacerdote, Él hace todo el trabajo, ¿cierto? Vamos a mirar Apocalipsis 1, 5 al 6. Dice, Apocalipsis 1, 5 y 6, repito, dice, y de Jesucristo, Él es el testigo fiel de estas cosas, el primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. Toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Pero el versículo 6 dice, Él ha hecho de nosotros, bueno, en el original dice un reino de sacerdotes. Porque es que reyes y sacerdotes, eso nos pone rey y sacerdote, reina y sacerdotisa. Entonces, ¿quién está por encima de mí? Pero un reino de sacerdotes implica servicio. Es muy diferente. Porque cuando yo soy rey, yo no sirvo, me sirven. Pero un reino de sacerdotes implica servicio y nos pone en la posición de siervos del Altísimo, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Bendito sea su nombre, alabado sea Él. El Señor Jesucristo le reveló a Juan, allá en Apocalipsis, algo que no era nuevo, hermanos, sino la confirmación de lo que ya allá en Éxodo 19, 4, 6, el Señor había dicho. Los atraje a mí, los tomé, los atraje
para que escucharan mi voz, guardaran mi pacto. Y entonces, y solo entonces, es que tengamos en cuenta esto, nos toma, nos trae a Él para oír su voz, para guardar su pacto, y solo ahí seremos especial tesoro, reino de sacerdotes, gente santa. Eso dice en Éxodo 19, 4, 6, y está en Apocalipsis también, principio y fin. Y el Señor Jesús coge y nos toma el principio, nos toma el fin y nos lo une y nos cuenta el cuento completo en la cruz del Calvario. Nos une la Escritura, porque ¿qué dice la Escritura de Él? ¿Él es qué? La Aleph y la Tab, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, la verdad. La verdad. Un reino de sacerdotes. Primera de Pedro 2:9. Si los estoy paseando mucho por la Biblia y ustedes se sienten cansados, eso me alegra mucho. Porque es que esto lo tenemos que hacer todos los días de nuestra vida. Nosotros tenemos que, miren, no tanto saber Biblia, sino llevarla en el corazón y saber es para qué nos sirve esto. Pero ustedes no son así porque son un pueblo ¿qué? Elegido. Después, con más tiempo, leemos por qué es que no somos así, de qué es que viene hablando. Porque el capítulo ahí viene hablando de algo, pero me interesa esto aquí que dice, ustedes son ¿qué? Un pueblo elegido, sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios, ya lo veníamos diciendo, ¿cierto? Por eso, ¿qué pasa? ¿Qué dice ahí 2 de Pedro 9? ¿Cómo termina diciendo? Alguien que me diga. Pueden mostrar a otros las bondades de Dios. ¿Pueden qué? Mostrar a otros las bondades de Dios. Por eso podemos mostrar a otros las bondades de Dios. Hermanos, mire, así como allá en Éxodo el pueblo no tenía acceso a la presencia de Dios, así como en Éxodo, en la antigüedad, el pueblo no todo el mundo podía entrar a la presencia y deleitarse con esa luz del candelabro. No todos podían deleitarse sirviendo de noche y de día, vigilantes, como un estandarte parados allí, vigilando. No todo el mundo podía. Hoy en día, nosotros a veces nos sentimos privilegiados, ¿cierto? Porque tenemos acceso a esa luz. Ahí nos está diciendo la Escritura. Pero ustedes sabían que allá afuera hay miles que no tienen acceso. Y nosotros estamos aquí sentados, deleitándonos, recibiendo estas perlas maravillosas, no por mí, lo que Él está enseñando. Y estamos muy cómodos. Pero nosotros hemos sido llamados a hacer esa luz. Solo porque somos un pueblo escogido, solamente porque Él nos atrajo a Él, solamente porque hemos escuchado su voz. ¿Y qué estamos haciendo, hermanos? Aarón no podía sacar ese candelabro de ahí. Cada vez que ellos se movían en el desierto, había una forma, unas instrucciones especiales a los levitas, y sobre todo, lugar santo y santísimo solamente lo recogían Aarón y sus hijos. Los levitas lo que hacían era cargar, pero el entrar, el empacar, el organizar y todo, solo Aarón y sus hijos. Ellos no podían sacar y mostrar ese candelabro al pueblo. Pero ¿qué nos está diciendo el Señor Jesucristo en esta mañana? ¿Podemos mostrarlo? ¿Podemos mostrar ese candelabro al mundo? Y es nuestra obligación. A veces pensamos que llegar a la vida cristiana y haber sido renovados con su sangre, limpiados
y haber estado y estar pasando por un proceso es suficiente y es la meta. Esa no es la meta, hermanos. Ese es el inicio. Estamos empezando y algunos no han empezado. El verdadero comienzo, el caminar en Cristo está cuando la gente allá afuera, en mi casa, en mi trabajo, en la universidad, en el colegio, vean a Cristo en mí. Me vean un sacerdote. Ellos no van a entender qué es, pero sí van a entender que es una luz. Cualquiera sabe qué es luz. Un ser humano que no sepa qué es luz, bueno, me imagino que los hay. Pero allá afuera sí saben qué es luz. ¿Saben por qué saben qué es luz? Y saben cuándo, en el momento en que a cada uno de nosotros nos levantemos y llevemos y hagamos aquello para lo cual hemos sido llamados, hermanos. Hagamos eso, esa labor, cuando nos levantemos como un estandarte, como un almendro, día y noche. Ellos van a saber, no porque conozcan a Cristo, no porque conozcan al Dios que nosotros adoramos y amamos, lo van a saber porque les va a alumbrar la luz de Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque están en tinieblas y cuando la luz se levanta sobre las tinieblas resplandece. Eso no hay nada que hacer. No hay nada que hacer ahí. Sí o sí resplandece. Sí o sí alumbra en medio de las tinieblas. Aquí vemos dos bombillos encendidos. Ni nos habíamos dado cuenta. ¿Por qué? Porque hay luz, es de día, hay buen sol. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Ah? Lógico. No nos habíamos dado cuenta. Hermanos, aquí hay luz. Aquí hay 70 candelabros alumbrándonos a nosotros mismos. Eso tiene lógica. Eso no tiene lógica. La luz está hecha para alumbrar las tinieblas. Es allí afuera. Yo digo afuera como si allá hubo, como si a los de allá y los de acá, no, somos humanos todos, todos somos humanos. El Señor murió por todos, no por unos. Él no está sentado esperando que nosotros vayamos, ¿sabe? Él tiene gente que ya lo está haciendo. Él ya tiene gente. Por allá hay una parte en la escritura que alguien dice, no, es que yo solo he quedado, decía Elías. Yo solo he quedado, Señor. El Señor dijo, no, Elías, me he reservado 7,000 que no han doblado rodilla delante de Baal. Pero depende de cada uno, mis queridos hermanos y hermanas. ¿Qué está haciendo? ¿Usted qué está haciendo? Esa luz maravillosa para mostrar la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar a su luz maravillosa. Pero algo muy lindo, lo que el Señor Jesús hizo, éramos pueblo, nos introduce para deleitarnos en su luz maravillosa y ser uno con Él. Una sola pieza labrada a martillo, una sola pieza, no olvidemos eso, hermanos. Un reino de sacerdotes que permanece atento a la voz del Señor, como el almendro. Un reino de sacerdotes que despierta para ejercer su servicio al preparar y encender las lámparas. Mantener la lámpara encendida solo puede ser en comunión con Él. Nos recuerda mucho mantener la lámpara encendida. ¿Dónde hemos escuchado eso? Que llegaron y tenían la lámpara apagada. ¿Sí ve que es cierto? Tenemos mucho para dar. Después no digan, no, es que yo no sé qué decirle a una persona. Yo ¿cómo le hablo? Mire que sí nos acordamos de cosas. Las 10 vírgenes. No lo vamos a leer todo, son 12 versículos. Mateo 25, del 1 al 12, eso está ahí. Pero la parábola de las 10 vírgenes nos recuerda eso.
Y todo el mundo dice, ah, pero fue que se quedaron dormidas. No, sí, claro, porque no prepararon aceite. Eso es fácil, ¿cierto? Bueno, pues ¿cuántos tenemos la lámpara apagada hoy? Tan fácil que es mantenerla encendida. ¿Mm? Bueno, estoy siendo irónica, hermanos, porque realmente eso requiere de estar atentos y vigilantes y no bajar la guardia en la presencia de Dios, una comunión permanente con Él. El asunto con las 10 vírgenes, no, el problema no fue que se quedaron dormidas, el problema no fue que ellas no supieran cuándo iba a venir el novio. Los que de pronto han leído algo de las costumbres judías, el novio tenía 1 año para preparar todo el asunto para casarse con la novia. Desde el momento en que había un desposorio, una palabra de casamiento, desde ahí se consideraban casados. Pero el ritual venía 1 año después. Los amigos del novio mantenían, ellos no se veían en ese año, los novios no se veían en ese año. Pero las amigas y los amigos del novio sí mantenían en contacto y ellos se llevaban los chismes, que el novio ya tal cosa, que ya preparó, que ya compró la cama, lo principal, la cama, que ya se mantenían hablando durante ese año. Luego la novia y las amigas, las vírgenes, las doncellas, amigas, sí sabían cómo iba la cosa, más o menos, bueno, si ya tiene listo esto y esto, o sea que más o menos, y ya va a ser el año. Cuando era el día del casamiento, ellos sabían cuándo era. Y por lo general, esa boda tenía lugar a medianoche. Muy raro, son costumbres, a medianoche. Ellas tenían que tener la lámpara encendida. Miren, Aarón y sus hijos, ellos sabían cuánto aceite se iba por cada lámpara para alumbrar una noche. Ellos tenían la medida exacta. No se iban a dormir, ellos tenían que estar ahí pendientes porque cualquier cosa, pero ellos sabían cuál era la medida y esa era la medida que aplicaban, ponían en cada lámpara. Y habían garrafas, unas garrafas de aceite grandísimas, por si alguna cosa. Pero ellos en los utensilios que eran de oro tenían la cantidad exacta para alumbrar una noche entera. Ellos sí sabían. Y el manejo de una lámpara se sabe cuánto va a alumbrar. Entonces las vírgenes sí sabían. Sí sabían cuándo llegaba el novio. Sí sabían cuánto aceite se iba para una lámpara, cuánto tenía que alumbrar y cómo iba a alumbrar esa lámpara. ¿Qué pasó? Les importó 5. Hermanos, esto es para levantarnos y este retiro no es para nosotros. A veces pensamos que necesito un retiro porque es que necesito meterme con el Señor y porque no, hermanos, si usted no ha sido capaz de poder estar en la presencia del Señor y estar en una comunión con el Señor en su casa, en el trabajo, caminando, en el bus, 24 horas al día a esta hora, a estas alturas de la vida, bueno, igual el Señor lo hace y yo no quiero aquí hablar cosas que no son, pero el retiro no es para eso. El retiro no es porque yo necesito y porque el Señor va, no, el retiro es, hermanos, porque Dios de acá nos va a sacar para dar, para servir, para hacer algo. No es para continuar haciendo lo mismo que venimos haciendo. Algo tiene que suceder en nuestra vida y no estamos hablando acá que caiga, que se abra aquí el techo y llegue cosas sobrenaturales de una manera que queremos y queremos acostumbrarnos a ese tipo de cosas, que se cae el uno, que el otro, no sé qué cosas se nos pasan por la cabeza. Hermano, Dios no está en eso. Arreglo lo que acabé de decir. No quiero decir que no vaya a actuar de esa manera. Lo puede hacer, Dios puede actuar como quiera. Pero es que a veces esperamos ese tipo de cosas. Dios está en los detalles. Él está en las cosas sencillas.
Él está en el vecino que me saluda todos los días y que yo nunca le he hablado de Cristo. Él está en el señor de la tienda, la señora de la tienda, que ni siquiera sabe que soy cristiana, porque tengo mi luz tapada por allá debajo de un almud, dice el Señor. Están las cosas sencillas en el día a día. Un retiro no es para ver manifestaciones gloriosas de no sé. La manifestación gloriosa del Señor está en este día, un día más que el Señor nos da para hacer lo que Él quiere que hagamos. Y el día de mañana, otra oportunidad, otro día más, para ver si de pronto agarramos algo y hacemos. Y al día siguiente, y no sé cuánto tiempo, hermanos. Mi último día puede ser hoy. No sé. Hermanos, el Señor dice en la Escritura que el Señor Jesucristo es ese sumo sacerdote. La palabra en Isaías 42, 1 al 4, dice, Isaías 42, 1 al 4, dice, el siervo escogido del Señor. Miren a mi siervo, al que yo fortalezco. Él es mi elegido, quien me complace. Isaías 42 del 1 al 4, por si alguno de pronto no me escuchó. Él hará justicia a las naciones. En el versículo 2 dice, yo quiero que alguien me diga qué dice el versículo 2. Bien. No gritará, mi fiel siervo no gritará, no levantará su voz. El versículo 3 dice, no aplastará a la caña más débil, ni apagará una vela que titila. Les hará justicia a todos los agraviados, no vacilará ni se desalentará hasta que prevalezca la justicia en toda la tierra. Y aún las tierras lejanas más allá del mar esperarán sus instrucciones. Ese sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote, ese rey maravilloso, dice en el versículo 3 de Isaías 42, dice, no aplastará la caña más débil, ni apagará una vela que titila. En sus versiones debe decir el pabilo que humea, ¿cierto? El pabilo que humea, el pabilo de la lámpara, la mecha. Resulta que cuando eso se hace en la preparación de las lámparas, cuando una mecha empieza está ya quemada, ya no da luz o da muy poquita luz, empiezas a dar humo. Entonces, ¿qué hacía cuando el sumo sacerdote llegaba en la mañana? Hacía el mantenimiento de las lámparas, requería eso, o cambiar mecha o cortar la mecha, el pedazo quemado, sacar, dejar por fuera lo que hablamos ahora, hacia adelante el otro pedacito y para que alumbrara. Esa era parte del mantenimiento. Y dice la Escritura en Isaías que el Señor Jesús, el gran sumo sacerdote, el siervo, el ungido del Señor, del Dios y Padre, Él dice que no iba a apagar el pabilo que humeaba. Él tiene la capacidad de tomar un pabilo que ya no da luz, hermanos, y no apagarlo, no desecharlo. Él no desecha a nadie. Él hace lo que hace es mantenimiento. Corta, qué dolor. Corta y saca para que resplandezca. Eso es lo que dice la Escritura. Y eso es lo que Él puede hacer en nuestra vida. Si nos sentimos cargados, si nos sentimos cansados, hermanos, vayamos a su presencia, que Él es fiel, que Él es muy bueno para tomarnos y cortar lo que ya no sirve, lo que está echando solo humo y no nos deja dar luz. Eso es hermoso y maravilloso. En Mateo 5, 14, 16
dice el Señor, yo a veces no dejo como que busquen en la Biblia, ¿cierto? Igual lo estoy leyendo. Mateo 5, 14, 16 dice, ustedes son luz del mundo. Luego en el versículo 15 dice, nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera dejen que sus... ¿Qué? ¿Qué más dice? Estamos hechos para eso, hermanos. Estamos hechos para brillar. Estamos hechos para llevar la esperanza del Señor Jesucristo al mundo. Es que a veces pensamos que el Señor Jesucristo, la obra que Él hizo, pues que Él sigue trabajando, pero que eso le corresponde solo a Él. No, Él mismo lo dijo, ustedes están hechos para brillar, lleven esta luz al mundo. Yo quiero dejarlos con esta reflexión en esta mañana. Hay muchas cosas que podríamos seguir diciendo, pero pienso que Dios, que es bueno y que sabe hablar a cada uno de nuestros corazones, Él ha hablado a cada uno y a cada quien como ha querido en este tiempo que hemos apartado. Ya no es tiempo, hermanos, de quedarnos allí sentados, de vanagloriarnos en cuántas veces me congrego a la semana y cuánto sé. Hay gente que nos necesita. Miren, hay gente que necesita de las cosas que nosotros sabemos hacer y que eso sea una excusa para presentarles a Cristo. Hoy me acuerdo de un amigo en el colegio y yo algo sabía de la escritura y en ese tiempo me congregaba, iba con mis padres a una iglesia y todo ese cuento. Pero yo nunca en el colegio nadie supo que yo era no era cristiana, que yo iba a una congregación y que nadie supo. Me encontré con él, yo ya estaba casada, no sé, como 10 años después me encontré con él y hablamos. Y él era líder en una iglesia cristiana ya. Y hablamos y yo le dije a él, llegamos al momento en que yo le dije que yo era cristiana en el momento en que nos conocimos en el colegio. Y ese hombre echó a llorar, se puso a llorar, hermanos. Y me dijo, Magda, ¿usted por qué nunca me dijo? Usted no sabe lo que yo necesitaba en ese tiempo. Él había sido abandonado por su mamá en ese tiempo. Sus padres se habían divorciado. Su mamá se llevó a los niños, a los hermanos más pequeños y lo dejó a él. Él dice, me sentí rechazado. Yo sentí que si mi mamá había hecho eso conmigo, ¿qué iba a esperar yo de las demás personas? Caí en una depresión, Magda. Estábamos en ese momento como en octavo de bachillerato y yo no sabía qué hacer. Yo me acuerdo que él me visitaba mucho. Nada raro, no van a pensar, nada raro, pero él me visitaba mucho. Pero es que yo no sabía, y es que en mi casa él encontraba un hogar. Él encontraba tal vez en mi mamá, una mamá que servía un plato de comida caliente. Yo no tenía ni idea. Y él me dice, y en ese tiempo a él le ofrecieron drogas y él quedó solo. Me dijo, Magda, ¿usted por qué no me dijo? Quedé así. No tuve que decir, no supe qué contestarle. Mire, hermanos,
Ustedes no se alcanzan a imaginar la persona que se sienta al lado de ustedes en la oficina. El cansón, la cansona, la que hace mala cara, el que llega todos los días amargado. El compañero del lado, tal vez una clase en la universidad que ven y se lo encuentran una vez por ahí de la semana, no sé. Ese compañero, esa persona, ustedes no saben lo que está viviendo. ¿A qué nos ha llamado el Señor? Iluminemos. Eso debe ser algo natural para nosotros. Él es el que hace el mantenimiento al pabilo. Él es su luz la que reflejamos, no somos ni siquiera nosotros. Nos cuesta tanto. Es tanto el esfuerzo con una luz que ni siquiera es propia, con un esfuerzo que ni siquiera nosotros hicimos, que lo hizo Él en la cruz. Getsemaní. ¿Qué significa Getsemaní? Dice la escritura que Él iba con mucha frecuencia. En algunas versiones dice todos los días a orar al monte de los olivos, pero en Juan creo que dice al monte de los olivos, al Getsemaní. La prensa, el lugar donde se prensa el olivo y se saca el aceite. Allá iba a orar. Allá fue donde hizo esa oración, donde le dijo: Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Fue allá. El Señor Jesús fue prensado hasta sacar su última gota de aceite para iluminar al mundo, para que nosotros pudiéramos llevar esa luz. Pero estamos sentados, no hablamos. De pronto no vayan a pensar que yo ni soy judía y respeto mucho la religión judía, sus costumbres, su cultura. Ellos allá, nosotros en lo que el Señor Jesucristo y su iluminación y su revelación y su trabajo, su obra ha hecho en nosotros. Pero me llama mucho la atención la mentalidad con la que el Señor levantó al pueblo judío, cosa que nosotros deberíamos aprender, porque aquí de todo se aprende, bueno y malo, pero debemos retomar lo bueno, ¿cierto? En días pasados veía una entrevista que se le hicieron a un rabino en Israel, Israel Meir, es un rabino famoso. Este hombre es un hombre ya anciano. Este hombre, él estuvo en el holocausto nazi, está allá en Israel. Tenía 8 años de edad. Él recuerda que él estaba con su madre, a los niños los llevaban con las mamás, y un día los separaron. A la mamá se la llevaron y a él lo dejaron solo, pero lo dejaron con su hermano era mayor que él, y su hermano lo cuidó durante todo el holocausto. Él recuerda que en 1945, cuando las tropas americanas llegaron, que los aliados llegaron y rescataron, y se acabó la guerra, y rescatan a los que habían quedado vivos de ese holocausto. A él le entregaron un fusil. Tenía 8 años y le entregaron un fusil y le dijeron: para que vengue la muerte de sus padres. Y muestra él una foto. Esa foto está en un museo en Inglaterra. Él muestra la foto de él, y él con el fusil y riéndose. Y él dice: esa sonrisa, gracias, no es porque me hayan entregado un fusil para vengar la muerte de mis padres. Esa sonrisa habla por sí sola. Después de pasar años, yo no recordaba cuándo fue la última vez que me trataron como un niño.
Yo pensaba que yo era un delincuente, al que tenían que encerrar bajo llave y tenían que maltratar y torturar. Yo no sabía a los 8 años ya que yo era una persona, un ser humano, porque habían sido tan denigrado, peor que un animal. Pero ese día me dieron un fusil y un dulce. Este hombre le hacen una pregunta en la entrevista y le dicen, el otro judío también le dice: ¿acaso hubiéramos podido salir del exilio y establecer un estado de Israel y sobrevivir como pueblo sin el holocausto? Le pregunta. ¿Qué hubiéramos dicho nosotros? Que el holocausto no hubiese servido. La prueba me hace sufrir mucho. Es que la prueba, hermanos, este desierto no es para humanos, le dice uno al Señor a veces. Lo que yo he vivido, no lo ha vivido nadie en esta tierra. Lo que yo he tenido que sufrir, eso dice uno. Este hombre dice: no hubiera sido posible establecer un estado de Israel sin el holocausto. Sin esa experiencia no habríamos regresado a la tierra de Israel. Nos hubiéramos quedado en Europa, en América. Nadie hubiera soñado de pronto con ir a luchar por una patria judía en la tierra de Israel contra 7 estados árabes. ¿Para qué? Nos propusieron quedarnos en Europa. Nos dijeron, él era polaco, hijo de judíos, nacido en Polonia, y nos dijeron: vayan a Polonia, ahí está su casa. Pero no fuimos allí. Había sido suficiente para mí haber habitado en el Valle de las Lágrimas. Levántate, dice él en esa entrevista, y sal de la destrucción. ¿A dónde? Al santuario del rey, la ciudad del reinado, Jerusalén. Eso dice un hombre que a los 8 años vivió una de las peores tragedias de la humanidad. Y después de eso le dicen: vaya a su casa, está en Polonia. Les daban todo. Esas familias las restauraron. Pero él, a su corta edad, con su hermano que era adolescente, dijeron: no, vamos a regresar a Israel, vamos a ir. Ellos no conocían Israel, pero había algo en su corazón que les decía: ustedes tienen una nacionalidad. Hermanos, nosotros tenemos una nacionalidad y no es de esta tierra. Estamos esperando la nueva Jerusalén, pero no hemos pasado por el holocausto, y eso nos falta para poder decir con un anhelo, como este hombre dice: quiero regresar y quiero ir a la tierra, a la ciudad del gran rey. ¿Y saben qué era Jerusalén en ese tiempo, en 1945? Un desierto. No era lo que hoy, 80 años después, vemos. Era un desierto. Y allá tiraron unos cuantos a ese desierto, y todas las naciones se quedaron mirando, esperando a ver a qué hora se morían unos desnutridos, desvalidos, que habían salido del holocausto, sin esperanza, sin familia, mutilados. Y hoy es una de las naciones más prósperas, 11 premios Nobel. Son de punta en biotecnología. Son de las pocas naciones, solo 7 países en el mundo tienen satélites. Israel tiene uno. El mejor ejército del mundo. En estos días fueron atacados, están siendo atacados. 200 cohetes les lanzan diarios. Y han desarrollado, tienen la capacidad de defensa, una de las capacidades de defensa más tenaces del mundo. El domo de hierro se llama, detecta cohetes y los deshace en el aire antes que lleguen a Israel. No los tocan. No hay nación en el mundo que toque Israel. Y eso es en lo natural, hermanos. Una nación que nosotros a veces decimos: pero esos mataron al Señor y han despreciado la gracia y los vemos con desprecio. Yo diría, hermanos,
que conocen más de quién es el Dios de los cielos que nosotros. Porque donde van, mal o bien, equivocados o no, todo el mundo sabe que son judíos. Y díganle a un judío que se postre delante de un ídolo que no sea su Dios. Dígaselo. Primero lo tienen que matar. A nosotros no nos ha llegado la prueba, hermanos. Tenemos todo para dar. Y nos vamos a morir con eso guardado. Yo diría que Israel ya dio todo, hermanos. Al fin y al cabo, hoy podemos ver a esa tierra y vemos quién es Dios. El que se levanta y el que entiende que Dios lo ha llamado, el Señor lo respalda. Tienen 7 naciones que les hacen guerra todos los días y no hay temor. ¿En nosotros qué? Se nos levanta una adversidad y nos derrumba. Pongámonos de pie, porque si los he dormido, ahí nos despertamos. Señor, gracias. Gracias, mi Padre bueno y maravilloso. Gracias, Padre, por habernos dado tanto de ti, Señor. Por habernos traído a tu Hijo, ese destello de tu gloria, Señor, para que alumbraran nuestros corazones y pudiésemos reflejar tu faz, Señor. Pudiésemos alumbrar tu faz. Señor, muéstrame hoy una cosa, una sola cosa que yo pueda hacer, Señor, para iluminar tu luz. No son las naciones, Señor, no es predicar en estadios, no es ser invitado a congregaciones las más grandes del mundo, Señor. No es levantarnos en púlpitos. No es, Señor, hacer alarde de dones, de sanidades, de milagros, Tú estás allí, Señor, pero te deleitas en el corazón sincero. Te deleitas en el corazón, Señor, que quiere vivir un día a la vez contigo. Y en ese día pensar que es el último día de su vida y que tiene que reflejar tu luz maravillosa, Señor. Señor, muestra a cada uno a esa persona en su casa, en su barrio, en su oficina, en su lugar de estudio, Señor. Muéstrale a cada uno cómo reflejar tu luz. Tú estás, Señor, en ese silbido apacible, suave, en los secretos, Señor. Yo sé que allí tú te manifestarás de una manera clara, de una manera sencilla, Señor, como tú eres, sencilla, Señor.